En mayo, los Beatles se habían reunido en Abbey Road para grabar el primer álbum que iban a lanzar bajo su brillante, crujiente e ilusionado sello Apple. El proyecto en aquella etapa parecía igualmente deslumbrante, sencillo y apetitoso. John y Paul entre ambos poseían una reserva de composición de unas 30 canciones, escritas casi todas en la India. George, por su parte, se había dedicado en serio a la composición y hasta Ringo disponía de una canción propia. Con tan abundante material al alcance de la mano, se decidió utilizar un formato bastante empleado para música clásica, pero absolutamente innovador en el campo de la música popular: el álbum doble, presentado en una única funda. Ni siquiera Sgt. Pepper se había iniciado en un ambiente tan rebosante de ilusiones y abundancia. Pero las cosas empezaron a estropearse desde el primer día, cuando Lennon entró al estudio 1 rodeado con su brazo protector a una figura pequeña, vestida de blanco y un rostro familiar, rompiendo así todos los protocolos de estudio de la banda. Se instaló entre los Beatles, separando a John y a ella de los otros tres. McCartney ejerció una actitud perfeccionista casi enfermiza que martirizó a sus compañeros. Harrison cada vez mostraba más apatía por seguir trabajando con unos Beatles que nunca terminaron por tomarlo en serio. Ringo abandonaba la banda, y ante una manzana que se podría, la mejor banda del planeta funcionaba y sonaba como ninguna otra, a pesar de todo. Didn't we go? Bean, thanks. What did we sell? What do you think upstairs, Chris? It wasn't quite together in the first verse, I don't think. Okay. Para entender la historia de este disco y de por qué marca el principio del fin, es necesario retroceder unos meses hasta 1967 para ser exactos. La inesperada muerte de Brian Epstein planteó una interrogante a la banda. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? El único capacitado para tomar el cargo en ese momento era Paul McCartney, y así lo hace en cuerpo y alma, siendo perjudicial en el futuro de la relación de él con George, John y Ringo. La muerte de Brian implica que tuvieran que hacerse cargo de aspectos que nunca habían tocado en su carrera, y los pleitos de negocios comenzaron a desgastar las relaciones. Con un Lennon afectado por la muerte de Brian, Paul toma el liderato de la banda, y esto provoca el inicio de muchas peleas, que casi siempre terminaban siendo 3 contra 1. Magical Mystery Tour se convierte en el primer ejercicio posterior, grabando un filme que en su tiempo representó un declive para la banda. Criticados y vapuleados, McCartney tiene que pedir disculpas en público por el trabajo tan criticado, y esto representó para la banda un pequeño golpe en su casi impecable carrera. Los Beatles ya habían conocido al Maharishi, un personaje que causó revuelo en Londres con sus prácticas y seminarios, a las cuales los Beatles terminaron asistiendo y maravillándose ante el misticismo del hombre. El Maharishi los cautivó, hablaron con él y resultó ser la mejor opción para mejorar y superar la muerte de Brian. Viajar a la India resultaba ser el mayor atractivo de las prácticas del gurú. Lennon y Harrison fueron los más entusiastas, mientras que Paul decide aceptar para mantener la unión del grupo, y Ringo también sin tanta alegría decide acudir, contando que sería el primero en irse. En febrero de 1968, los Beatles viajan a Rishikesh, en el norte de la India. Este pueblo era un auténtico paraíso para los seguidores del Maharishi. El 16 llega George y John, y posteriormente Paul y Ringo. Un viaje productivo donde las drogas fueron cambiadas por meditación. Junto con sus esposas, novias, asistentes y numerosos reporteros, llegan a la India en febrero de 1968 para unirse a un grupo de 60 personas. Muchos entrenaban para ser profesores, además de encontrarse con caras conocidas como Donovan, Mike Love, Mia Farrow y sus hermanos John y Prudence. La estancia en la India fue una de las más productivas en términos musicales. La mayoría de los temas del nuevo álbum fueron concebidos ahí, y después de 10 días,
Ringo se va. Paul McCartney dura más del mes, pero debe irse por asuntos comerciales, y John y George permanecieron alrededor de 6 semanas, hasta antes de irse un poco decepcionados por el Maharishi, quien no resultó ser lo que aparentaba del todo. Los Beatles vuelven y todos comienzan a trabajar por separado. Ringo sigue desarrollando su faceta actoral en The Magic Christian. John y George se someten en proyectos experimentales. Lennon grababa Two Virgins con Yoko Ono y hacía de su divorcio otro capítulo clave de su vida, mientras Harrison elaboraba su primer álbum en solitario como un experimento electrónico. Con esto, respiraban total libertad, lejos de la presión que producía ser parte del grupo más importante del mundo. Y sobre todo, lejos de McCartney, quien en ese punto se había convertido en una máquina de perfeccionismo musical que llevó a que sus compañeros le llamaran obsesivo y maniático. Mientras tanto, McCartney siguió trabajando en proyectos alternos con Mary Hawkins, creando uno de los temas más vendidos de la década, Those Were We Days. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. Hey, 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 Jude, don't make it bad. Mientras el álbum aparecía, Lady Madonna, Hey Jude y Revolution fueron sencillos antecedentes de lo que estaba por venir. A fines de mayo de 1968, los Beatles se juntan en Cane Farms, la cabaña de George Harrison en Esher, preparándose para ir a Abbey Road y empezar su siguiente disco. Los amigos graban un par de temas acústicos en el moderno grabador de bobina de Harrison. El resultado es una de sus grabaciones inéditas más extrañas y adorables, los Esher Demos. En todo su catálogo no hay nada como esto. La mayoría de las 27 canciones terminaron en el álbum blanco. No tienen nada de la tensión ni el pavor de ese disco. En Esher se estaban divirtiendo. No se dan cuenta de las torturas que se van a infringir el uno al otro cuando hagan el álbum. En lugar de eso, es un momento de calidez jovial e íntima. Este espíritu intentó ser recuperado por McCartney en el proyecto Get Back a principios de 1969, pero las relaciones se desgastaron tanto en los próximos meses que sería difícil recuperar esa magia para el año entrante. Era una época loca para los Beatles, sus vidas cambiaron en un par de días. A mediados de mayo, John y Paul viajaron a Nueva York para anunciar su nueva empresa, Apple Corps. Hicieron una desastrosa visita a The Tonight Show. Desastrosa porque el conductor estelar estaba ausente y ante la primera y única vez de Lennon y McCartney en un talk show, poco se pudo rescatar. Una charla de cricket y de cosas sin mucho sentido. Pero bueno, queda el antecedente. Lennon y McCartney se sentaron mano a mano con sus guitarras para mostrar sus nuevos temas, pero la química de aquellos dos chicos parecía casi extinta. A Paul, la nueva música de John le parecía áspera, dura, desprovista de melodía y deliberadamente provocativa. John, por su parte, encontraba las nuevas canciones de Paul blandas, facilitas y empalagosas. Por primera vez, Lennon y McCartney no encontraban un puente de unión. Pero Lennon peleaba a McCartney por Obladi Oblada y McCartney peleaba a Lennon por Revolution 9. Harrison surgía con fuerza como compositor e intérprete. Su contribución de 4 temas fue la más elevada permitida por el dueto principal en toda la discografía de los Beatles. Su confianza en él mismo y la de sus compañeros en él había crecido. Desde el primer día de grabación formal, al grabar Revolution 1, empezaron las tensiones y disputas. Toda la grabación ocurrió en el medio de un ambiente de constante malestar y continuas discusiones que curiosamente causaron el mayor efecto en Ringo. Frustrado y sintiéndose de poco valor, decide abandonar la banda. Después de una semana de vacaciones con Maureen y Zach, decide volver gracias a que sus compañeros lo esperaban con la batería adornada de flores y mensajes de bienvenida. Pese a un amplio catálogo de obstáculos que incluía reuniones acaloradas sobre Apple y alguna que otra discusión relativa a los diferentes caminos que los 4 integrantes de los Beatles estaban explorando, las sesiones del álbum de los Beatles concluyeron con éxito el 14 de octubre, y en menos de un mes, el álbum estaba en las tiendas.
con el rugido de los propulsores de un avión que se alza sobre el cielo. Back in the USSR no es sino una evidente declaración de intenciones que sobrevuela el álbum que inaugura. Sorprende por su frescura natural y su ritmo volátil, repleto de detalles que giran alrededor del rock de finales de 1950. La canción que abre el disco está marcada por la ausencia de Ringo, quien abandonaba el grupo por una semana y regresaría ante el asombro de que continuaron sin él. Paul McCartney toca la batería en un tema compuesto al estilo de The Beach Boys, debido a que Mike Love lo había retado. McCartney, siempre competitivo, pudo poner la esencia de los Beatles bajo la esencia de los Beach Boys y de Chuck Berry. Prudence Farrow, hermana de Mia Farrow, meditaba e invernaba de manera profunda, al punto de estar encerrada en su habitación por días. Era común que le tocaran para decirle: Prudence, ¿estás viva todavía? Con semejante premisa, Lennon compuso una canción emocionante que recuperaba el espíritu comunal de una década que agonizaba, y que, pese a estar dirigida a una persona en concreto, se convertiría en un canto de carácter universal. La primera aparición concreta del fingerpicking y el segundo tema tocado solamente por 3 Beatles. Ringo aún no regresaba, y McCartney se encargó de las percusiones para no postergar las grabaciones. Escrita por Lennon como una deliberada réplica a los críticos y admiradores que buscaban en la letra de I Am the Walrus las sagradas escrituras y mensajes escondidos. Un experimento lírico que conjuga el surrealismo más lúdico con una letra llena de aristas y que sobrellevaba unas intenciones difíciles de percibir. Una canción ácida. Amada y odiada. Obladi Oblada representa otro buen ejemplo del voluble carácter de Paul McCartney como compositor de canciones. Comenzó siendo un reggae que terminó por ser una clase de pop tropical. Este tema fue uno de los mayores dolores de cabeza de las grabaciones. Los Beatles no estaban muy de acuerdo con el tema y McCartney la defendía a capa y espada. Liderando el grupo durante los últimos 2 años y acostumbrado a llevar el perfeccionismo a su más alto nivel, logró un poco de entusiasmo y magia durante las primeras sesiones en las que Geoff Emerick recuerda. Se divertían por instantes y lograron pinceladas de aquella magia casi perdida, pero con el pasar de los días el ánimo fue decayendo ante la inconformidad de McCartney de cómo sonaba la canción. Tras 5 días de intentar y pulirlo, McCartney decide cortar todo y empezar desde cero. Las miradas de odio y tensión giraron hacia Paul. Lennon se para de su asiento y va al piano a tocar una famosa secuencia de acordes. Así es como debe sonar tu maldita canción, ante el aire del nuevo intro. El tema se construyó de manera más rápida y se convirtió en el corte final. 47 tomas después, McCartney estaba satisfecho. Insistió en sacarla como sencillo, pero Lennon, Harrison y Starr se negaron. George Martin no veía descabellada la idea, debido al poder comercial que tenía. Al final, ningún tema del álbum se extrajo como sencillo. Poco después de publicado el álbum, el grupo Lemonade hizo un cover. Y sí, fue número 1. Concebida como un simple pasatiempo, se hizo con un espacio en el álbum por cuestiones prácticas. A Pattie Boyd le gustaba tanto el tema que decidimos dejarla en el disco. Se justificaría Paul McCartney un poco avergonzado, reproduciendo un mantra poco imaginativo. Wild Honey Pie sigue siendo un tema ignorado por la mayor parte de la gente. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Lennon compuso este tema dejándose influir por el hijo de una americana millonaria llamado Richard Cook, y en un tema ácido Lennon hace su propio retrato del personaje, transformándolo en una parodia que mezclaba el término bungalow con una leyenda del salvaje oeste americano. William Federico Cody, alias Buffalo Bill, una comedia sin presión alguna, se deja llevar por un espíritu relevante, y es la primera ocasión en la que los fans de los Beatles escucharían a Yoko Ono a detalle haciendo coros.
La primera obra maestra indiscutible que puede escucharse en este disco no está acreditada ni a Lennon ni a McCartney. Una de las mejores canciones de George Harrison y uno de los mejores cortes del disco, con el sello clásico de su autor, alejado de los preceptos hindúes que habían sido el sello característico de sus últimas grabaciones, decide centrarse en su lenguaje natural. Insatisfecho con las primeras versiones acústicas, George tuvo que lidiar con el desinterés de George Martin, de los ingenieros y de sus compañeros de banda para desarrollar este tema. Harrison tuvo que encontrar la manera de materializarlo. La inspiración vino del I Ching, de la mano de un ejercicio que Harrison venía desarrollando desde hace tiempo. Esta vez tomó un libro aleatorio en casa de sus padres y escogió una frase al azar. Gently Weeps fue la elegida para desarrollar la letra del tema, y ante repetidas tomas en el estudio, Harrison no quedaba del todo satisfecho. Obsesionado con la guitarra sollozante, en esos días George Harrison platicaba con su amigo Eric Clapton, manifestándole los problemas que le estaba dando el tema en el estudio. Clapton sugirió algunos estilos al abordar en el solo, y ante esto, Harrison le dice a Eric: ¿por qué no lo tocas tú? Un Clapton más asombrado responde: ¿estás loco? Nadie toca en un disco de los Beatles. A ciencia cierta, hay una lista de músicos de sesión que tocaron con los Beatles durante su carrera. Mick Jagger, Brian Jones o Donovan tuvieron apariciones esporádicas en 2 o 3 temas, donde principalmente colaboraron cantando. Pero nunca nadie había tenido un lugar en el cual tuvieran que cederle un protagonismo clave. Harrison se planteó que si McCartney llevaba la Orquesta Filarmónica de Londres, nadie decía nada, que si Lennon llevaba a Yoko tampoco pasaba gran cosa. Así que le importó poco la opinión de sus compañeros y llevó a Clapton al estudio. Reavivando la unidad, el grupo se portó de maravilla con Clapton, quien hizo su labor de una manera perfecta. No participó en los créditos por contratos, pero siempre se comportó a la altura de su leyenda. She's not a girl who misses much. Lennon la describió como una historia de rock and roll, con una estructura tan atípica como irregular, una de las canciones más estrambólicas jamás grabadas por los Beatles, y todo esto sin mencionar la letra, más ambigua y angosta de lo habitual. En la mente siempre laberíntica de su autor, una alternancia de géneros, una batería que entra de manera soberbia, un bajo espléndido y una guitarra mucho más agresiva aún, hacen que en este tema, los 4 músicos tocando sus respectivas partes de manera profesional, parezcan 4 músicos que comparten la misma magia, por alguna ocasión casi inédita en esos tiempos. Digna de su prestigio, George y Paul se divierten mientras Lennon canta con la misma energía de aquel muchacho que cantaba Twist and Shout, uno de los mejores temas del disco. Ante aquel tema previo, híbrido y desorientado de ritmos irregulares, Martha My Dear recupera la esencia más clásica y tradicionalista de los Beatles, o más bien, de Paul McCartney para ser sinceros. Siempre buscando mirar atrás en busca de inspiración, con aires de los años 20, McCartney en este álbum nos muestra por primera vez una versatilidad que es capaz de adaptar su genio a cualquier estilo. Aunque aquella actitud retrógrada es la que solía enfurecer a Lennon, aquí es donde John bautiza estas canciones como los temas para abuelitas de McCartney. Más cerca de la sofisticación del Sgt. Pepper's que de la austeridad del álbum blanco, Martha My Dear, dedicada a su mascota Marta, es una letra de amor para unos pero de reproche para otros. El tema funciona como antídoto ante otros tenebrosos pasajes del álbum. I'm so tired. Asfixiado por un matrimonio que lo consumía y sometido a un agotador tratamiento de meditación, John Lennon escribe este tema en la India, nervioso y sin poder conciliar el sueño. Con su guitarra acústica canta por primera vez: te daría todo lo que tengo por un poco de paz en mi mente. Parece seguir la misma línea del hombre que pedía auxilio a gritos en 1965. A pesar de que en la India estaba lejos de las drogas y el alcohol, sin contar que de vez en cuando Alexis Mardas les conseguía botellas de vino, Lennon experimentó una mejoría física y mental sin precedentes. Pero pese a ello, su vida personal era un tanto caótica.
La gran aportación de Paul McCartney al álbum blanco no es ni un tema rockero ni uno nostálgico. Su gran joya que expone su capacidad para crear melodías atemporales es Blackbird. Prima la sencillez más absoluta fuera de las megaproducciones que estuvieron detrás en otros temas y en álbumes pasados. Con el fingerpicking a la mano y su Martin D28, influencias de Bach y de los derechos civiles en Norteamérica, McCartney crea una canción bajo su nivel de perfeccionismo casi enfermizo. Encerrado en el estudio con George Martin y Geoff Emerick nada más, y ante una pequeña depresión, un McCartney tocado por haber roto con Jane Asher o porque los Beatles estaban más distanciados que nunca, interpreta su canción clave del disco, grabada el 11 de junio de 1968. Concebida desde 1966, Harrison decide terminarla de la mano de los movimientos sociales hippies de 1968 y sus enfrentamientos con la policía. Es una dura crítica a la autoridad, y bajo la indiferencia de Lennon y McCartney, el grupo se sienta a trabajar en el tema con las sesiones ya algo avanzadas. Es un tema a destacar de Harrison, por ser violento y con una escisión clasista que ofrece dos versiones de la sociedad, los cerdos suficientes y la burguesía acomodada. Con recuerdos a un salón medieval, George Martin orquesta a Harrison como pocas veces, y el tema avanza para pasar a Rocky Raccoon. Con una atmósfera country y un McCartney que juega a cantar a la Elvis Presley y a Johnny Cash durante el primer verso, este tema prevalece como una canción de vaqueros, como un homenaje de Paul a la música estadounidense. Una producción discreta, prima de nuevo el formato acústico. George Martin la consideró una canción de relleno y abogaba porque no estuviera en el disco, pero al final no quedó tan mal parada. Don't Pass Me By es la primera composición de Ringo en los Beatles, un tema inocente que ayudó a Ringo a darle un poco de confianza tras varios intentos previos para componer un tema. En la primera sesión, Ringo estuvo sin la mitad de los Beatles. McCartney, que a pesar de las tensiones se dispuso a ayudarlo, Lennon ocupado en Revolution 9 y Harrison con Ravi Shankar marcaron un periodo complicado para Ringo. Abandonaría la banda unas semanas después. Why don't we do it in the road? El binomio McCartney-Starr, apostando por una colaboración poco excéntrica, repetiría de nuevo en este tema. Quedando al margen de Harrison y Lennon, que trabajaban mezclando sus respectivos temas, los dos Beatles restantes se adaptaron a las circunstancias y se introdujeron en un nuevo tema de McCartney. Para muchos, el tema pudo ser mejor. Lennon se lamentó en 1980 por no participar en él. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Si el tema previo era ácido para algunos, en el tema posterior McCartney equilibra la balanza. John, Paul y Ringo la pasaron de maravilla con este tema. De la misma sesión surgió Step Inside Love y Las Paranoias. A pesar de los intentos de McCartney, no se puede notar gran diferencia en las 67 tomas que requirió, en la que el bajo es reproducido por la voz de Paul, una encantadora y clásica melodía al sello de McCartney. Half of what I say is meaningless. Lennon aquí juega a la McCartney en un género que nunca le había dado satisfacciones personales del todo. Con Julia, Lennon supera a todas sus predecesoras para crear una canción íntima. El dolor subyace sobre un Lennon tentado, dedicada a su madre y a Yoko. Lennon lleva al oyente por un cierre digno del álbum al que pertenece, cierre del primer disco para ser exactos. Con algunos extractos del poeta libanés Cahill Gibran, John Lennon se regocija entre murmullos para ofrecer su cántico sumido en su mundo propio, donde confunde el sueño de alguna manera con la realidad. El segundo volumen del álbum se abre con otro rock and roll de patrones clásicos, uno de los pocos temas del álbum escritos en el estudio, y en cuya concepción y desarrollo participaron los 4 Beatles. McCartney improvisó un riff en el piano, que sería el comienzo de una sesión agradable y divertida. No hay que ser experto para sentir los temas del disco donde se siente la complicidad de los Beatles. Como en los viejos tiempos y con George Martin ausente, Chris Thomas se encargó de capturar el tema.
Con Yoko en el estudio y nadie más, los Beatles hacen un gran homenaje a sus fans con una de las canciones más reproducidas año tras año. Todo el optimismo y la vitalidad que derrocha Birthday se evapora en este tema. En las profundidades de su mente inflamable, John Lennon se desmarca con un rock de guitarras que está entre los más iracundos de producción. Cerca del blues y del rock pesado, Lennon deja atrás sus temas suaves para meterse en terrenos pantanosos. Lennon dijo alguna vez que cuando cantaba "Estoy solo y quiero morir" en esta canción, no estaba bromeando. Lennon no era un hombre feliz, y en esta canción vemos otra prueba perfecta de su sentir. El siguiente tema transmite la paz del Rishikesh. A modo de cántico pastoril, McCartney, un poco harto de las numerosas tomas de No Guilty, que parecía no iba para ningún lugar, se encierra en el estudio 2 completamente solo. Con George Martin en la producción, McCartney conjugaba una melodía con estilos funky y su voz, que susurraba, un retrato bucólico que se combina entre la melancolía y la melosidad. Una canción de tiro espasmódico, capaz de barrer con todo a su paso, escrita por Lennon al poco tiempo de iniciar su relación con Yoko. Todo el mundo estaba paranoico excepto Yoko y yo, que irradiábamos amor, según contaba Lennon. Un tema que no dio tantas complicaciones en su grabación y potente en los 4 Beatles entregados puramente al rock and roll. Con una ironía suprema, Lennon transforma al Maharishi en una atractiva mujer que manipula a la gente para obtener sus objetivos. Su rabia y terrible sensación de que le habían tomado el pelo fue la base del tema. Un reproche absoluto que actúa como una denuncia a un personaje del que quedaron profundamente decepcionados. Y también una de las 2 canciones de Lennon en el álbum en las que el piano adquiere un total protagonismo. Sexy Sadie terminaría siendo la Obladi Oblada de Lennon, ya que requirió 52 tomas. Helter Skelter iba más allá de un juego de adaptabilidad, el número más demencial, brutal y caótico grabado por los Beatles, manchada por la terrible hazaña de Charles Manson y siendo un tema en respuesta a Pete Townshend, quien se adjudicaba junto a su banda el tema más pesado jamás hecho por alguien. El sentido competitivo de McCartney lo llevó a hacer este tema, distorsión y mucho ruido. Para muchos especialistas, la pieza clave del heavy metal, antes de que Led Zeppelin o algún otro llegara a esos sonidos. Y viene la calma, este fenómeno que se repite en los grandes discos. Una de las canciones menos conocidas de los Beatles, por inercia, parece ocupar un hueco en el álbum, y esto ha hecho que la canción haya sido olvidada por muchos. Un canto espiritual que se acerca a la carrera de George Harrison en solitario y que cierra el tercer lado del álbum. Este fue el primer tema grabado para el álbum y cuyas sesiones desembocarían una serie de conflictos encaminados unos a otros a que se repitieran los siguientes meses. Consentida por la presencia de Yoko, con un John quebrando todas las reglas preestablecidas por la banda durante su carrera, anexado a que las diferencias artísticas entre los 4 eran cada vez más grandes. Lennon abogaba porque fuera la cara A del nuevo sencillo de los Beatles, pero ante la negativa del resto, se conformó con hacer la cara B de Hey Jude y ya sin el 1 de por medio y en otro tiempo, una versión light de la Revolution que el mundo ama. La despedida formal de los temas de McCartney aparece aquí, anteponiendo más un gusto cerca de la tercera edad que de un joven de 26 años. McCartney recupera la esencia del sonido británico para producir un corte de autocomplacencia. Al final solo servía para satisfacer su vanidad como compositor de canciones. Con aires de Music Hall y de Big Band, le damos la categoría de canción exquisita del álbum blanco, dedicada a Jane Asher antes de que su relación estallara. Aunque George Harrison fuera un compositor poco dado a seguir los parámetros explosivos del rock and roll,
En este tema hace una canción rítmicamente volátil. Con un grupo de 6 saxofones hace un extravagante número de soul. La canción aporta un ángulo inédito de la compleja personalidad de su autor, además de tocar uno de sus solos más celebrados. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. Aunque fue despreciada por su autor, este tema ofrecía esos interesantes casos de regreso a la infancia. Lennon se dejó llevar por una inspiración mecánica. Inmerso en un escenario nebuloso, el tema adopta una pose inquietante, una melodía agradable que Lennon odiaba. Incluso negó haberla compuesto. Al final aparece una voz fantasmal en una línea, Paul McCartney tocando el tema escondido, Can You Take Me Back. Number 9, number 9, number 9, number 9. Revolution 9 era un retrato inconsciente de lo que ocurriría cuando pasara la revolución, según Lennon. El corte de la discordia, el tema más polémico jamás incluido en un álbum de los Beatles. Una canción, un montaje, que eran todos esos loops montados por Lennon. Encontronazos con McCartney, quien insistía que publicara el tema en solitario y no como parte del disco. Obra principal de John y Yoko, con alguna espontánea aparición de George. Un tema lleno de mensajes, de todo y de nada. Aún en estos días genera controversia. No me queda duda que cumplió su cometido. Now it's time to say goodnight. Escrito por John en el proceso de divorcio con Cynthia y para su hijo Julian, justificando de alguna manera su ausencia por giras y trabajo, Lennon estuvo aterrado por ser la continuación de lo que hizo su padre. El tema fue cedido a Ringo, y parece no existir una voz más perfecta para la canción. El cierre es dulce, de un disco destacado. Después de Revolution 9, este tema sería la última invitación de los Beatles al sueño más hermoso poco antes de que éste se transformara en una terrible pesadilla. Swing a la latina. Fueron muchos los temas y los demos que al final no aparecieron en el disco, pero entre las más destacadas está Child of Nature, reescrita como Jealous Guy de Lennon para el álbum Imagine. Circles, que aparecería en Gone Tropo de George Harrison hasta 1982. Cosmical Conscious de Paul McCartney aparecería hasta Love the Ground de 1993. There A Doom no tendría el mismo éxito y no aparecería nunca en ningún otro disco. Young aparecería en el álbum McCartney 2 años después. Look at Me de Lennon aparecería también 2 años después en el Plastic Ono Band. Not Guilty, uno de los temas que más trabajos dio, apareció hasta 1979 en el álbum George Harrison. Teddy Boy aparecería hasta el álbum McCartney de 1970. Y What's the New Mary Jane, la más popular quizás de las grabaciones, sería publicada oficialmente en 1996 en el repertorio de Anthology. Además de algunos otros temas que nunca serían publicados oficialmente bajo ninguna circunstancia. Desde su lanzamiento fue aceptado bajo otra denominación ante la demanda popular. Para ubicarlo más fácil e inmortalizarlo, este disco desde sus primeras horas en las tiendas fue bautizado por el público como el álbum blanco. Cuando el 22 de noviembre el disco llegó a las tiendas, disfrutó de un éxito apabullante, vendiendo millones de copias en semanas y alcanzando el puesto número 1 en ventas. Después de la barroca, compleja y colorista portada en Sgt. Pepper's, la banda se decantó por el título más vacuo posible. El nuevo álbum se titularía The Beatles y la carátula terminó por ser un blanco impoluto, sin fotografías ni colores brillantes. Solo el nombre de la banda impreso en relieve sobre aquel fondo neutral, deliberadamente inclinado, dando así otro sorprendente giro artístico que desafiaba también la tendencia visual impuesta por los 2 álbumes previos. Existían personas demasiado exigentes con los Beatles, pero al lanzamiento de este disco era difícil desarrollar argumentos en contra porque el abismo de canciones que tenía este álbum hacía que todos pasaran por un buen momento con alguno de sus temas.
5 estrellas de 5. Fueron pocos los discos de los Beatles que no gozaron del reconocimiento de los especialistas. Born a boy, young country boy. El título original del álbum fue A Doll's House, una casa de muñecas. Teniendo como referencia la obra teatral de Henrik Ibsen, Alan Aldrich fue el encargado de diseñar la portada, pero tuvo que desecharse todo este trabajo debido a que por esos meses apareció una nueva banda británica llamada Family, que titulaba su primer álbum Music in a Doll's House, por lo que gracias a esta oportuna casualidad, el concepto principal de la portada y del álbum fue desechado. Paul McCartney insistió en numerar las primeras tiradas del álbum. Así el nombre del grupo se imprimiría con un número de serie. Los 4 Beatles tuvieron el número 1, 2, 3 y 4. Mientras más cerca estuvieras de aquellos 4 números, más valiosa era tu copia. Músicos como Jim Morrison y Jeff Lynne estuvieron por separado y a distancia presenciando sesiones de este disco. Los Beatles en algunos lapsos compartieron espacio en los estudios Abbey Road con ellos dos. McCartney se encargó de ir a las casas de John, Ringo y George para recopilar las imágenes que ellos quisieran donar para el famoso póster que integraría el álbum. El orden de los temas fue elegido por John Lennon y Paul McCartney en una sesión junto a la gente de EMI que duró más de 24 horas. Es el disco más vendido de toda la década de los 60 en los Estados Unidos. Debido a la saturación de trabajo en Abbey Road, varias canciones de este disco fueron grabadas en los estudios Trident, donde grabarían años después David Bowie y Queen. A pesar de tener ventas millonarias con Hey Jude, Those Were the Days y el álbum blanco, Apple sufría una gestión pésima que estaba a punto de crear una avalancha de problemas financieros y personales para el grupo. Después de derribar las barreras con Rubber Soul, después de romper los cimientos del rock con Revolver, después de derribar y deslindar las barreras entre el arte y la música popular con Sgt. Pepper's y después del psicodélico Magical Mystery Tour, ¿qué podían ofrecernos los Beatles ahora? Y todo esto es en un transcurso de 3 años, imagínense. El álbum refleja la esencia de un conjunto de rock, porque todo en el álbum blanco es viejo y es nuevo. En este álbum tú puedes observar y escuchar una variedad de estilos que no posee ningún disco de los Beatles. Es una mirada al pasado para simbrar el futuro. El álbum blanco hoy en día resulta un álbum impresionante que parece no tener vigencia. Es un viaje con canciones de toda índole y calidad, un viaje que para mi punto de vista representa el camino de inicio a las 4 carreras en solitario de los integrantes de la banda. Mucha gente dice que en este disco ya no aprecias a una banda como tal, ves a 4 entes diferentes que se conocen suficientemente bien para tocar en conjunto y hacer sonidos maravillosos, pero también son otros los temas donde tú puedes apreciar la magia de una banda que parece que da sus destellos de aquella magia perdida. Unos Beatles que 50 años después nos siguen dando año con año las muestras del valor de su obra. En pocas palabras, el álbum blanco es una obra musical de primera categoría, impresionante por sus grandes contrastes. Solo imagínense, George Martin no estaba muy de acuerdo con que el álbum blanco fuera doble, ya que consideraba muchas canciones de relleno. Hagamos un ejercicio simple. Si el álbum blanco hubiera sido de todo el material recopilado un álbum sencillo, supongamos las mejores 12 o 13 canciones del disco, imagínense la calidad y el calibre que tendría. Podríamos estar hablando del mejor disco de los Beatles. Sin embargo, todo pasa por algo y son necesarios estos contrastes que hacen que el disco tal vez no entre en un top 3, siempre opacado por el Sgt. Pepper's, por el Revolver, el Rubber Soul o el Abbey Road. Sin embargo, este disco es una joya maestra, es imprescindible. Y como en álbum histórico siempre me acompaña el vinil, decidí tomar el álbum blanco, que fue el primero que tuve, que ni siquiera es blanco, nunca fue blanco para mí. Me costó 40 pesos, fue el primer vinil que tuve como un álbum formal de los Beatles. Y yo era un niño cuando lo adquirí, así en este estado ha estado deteriorado. Pero gracias a este vinil yo pude conocer el álbum blanco. Mi primera escucha de este disco fue gracias a estos viniles. Así que le debo mucho, fue mi primer acercamiento. Recuerdo que este póster, el póster estaba hecho pedazos. Yo lo tuve que
engrapar, la gente en México suele rayar los viniles. Entonces yo tuve que modificar algunos mensajes de amor. El All You Need Is Love yo lo puse porque tenía otra cosa encima. Aquí también I Love You Richard Starkey lo puse yo porque alguien había puesto otra cosa. Cosas que pasan en México. No sé si en Latinoamérica haya viniles rayados. Me encantaría leerlos aquí abajo. Pero bueno, ha sido un honor y un privilegio. Este video me lo estaban pidiendo desde enero del 2018. Les dije, espérense, cuando llegue la fecha haremos un material. Fueron meses, semanas, días, horas de trabajos sin parar para hacer este video. Un video de gran calidad, diferente al resto, que pudieras tener un antecedente histórico y documental que valga la pena ver, que valga la pena compartir. Así que ojalá te haya gustado. Gracias por esperarnos todo este año con este video. Ojalá no te hayamos decepcionado con el álbum blanco. Este es nuestro álbum histórico. Y si hay chance y oportunidad, habrá un material posterior que también será un complemento en unas semanas más. Este es el álbum blanco, este es álbum histórico. Estás viendo La Hemeroteca. Suscríbete, comenta, comparte. Ayúdanos a seguir creciendo y gracias por tu apoyo. ¿Cuánto tiempo teníamos realmente sin vernos en este fondo? Mucho tiempo, debido a que no estaba aquí en México, pero bueno, ya estamos aquí. Soy Alejandro Flores y nos estamos viendo. Bye.